Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grupo de estudios de Arquímedes. Vamos a desarrollar en este video lo concerniente a la semana 19. Lo publicado en la web de Aprendo en Casa, cuarto grado de secundaria, día 3, primera parte. Vamos a ver una primera parte aquí, semana 19. Entonces, cuarto grado de secundaria, si estás en tercero o estás en quinto, estos videos aprovéchalos ya que los temas han sido afines, los que ha publicado en esta semana 19 también Aprendo en Casa. Bien, las actividades determinamos e interpretamos las medidas de tendencia central para diversos datos y establecemos conclusiones. Muy bien, vamos a leer entonces las situaciones que nos han dado. En la situación 1, luego la analizamos porque vamos a ver algunas cuestiones teóricas. En la situación 1 nos están dando una tabla de frecuencia y nos están diciendo determinar e interpretar el valor de la media. Cuando nos dicen de la media, se refiere a la media aritmética o promedio aritmético. Nos están dejando también otra actividad, una actividad 2, en la cual también nos están dando una tabla de frecuencias. Ojo, digamos, una tabla de frecuencias en la cual los datos están agrupados por intervalos. A partir de la situación nos están diciendo determine interprete, determinar e interpretar la media, la mediana y la moda. Entonces, antes de desarrollar las dos situaciones, vamos a ver algunos conceptos previos. ¿Debo seguir los siguientes pasos? Claro que sí. ¿Cuáles son esos pasos a seguir? Primero, para determinar e interpretar lo que se pide, debemos de definir las siguientes medidas de tendencia central y los casos que se presentan para datos tabulados en intervalos o no, la media aritmética, la mediana y la moda. Muy bien, entonces vamos a definir uno por uno. ¿Qué es la media aritmética o también llamado promedio aritmético? Es el más usado y fácil de calcular. Ya hemos visto en clases anteriores que esa media aritmética se calcula sumando los datos y dividiéndolo entre el total de datos. Vamos a suponer que tenemos 5 personas que tienen 11, 15, 17, 18, 20 y 24 años. Quiero hallar, digamos, la edad promedio, sumo esas edades y lo divido entre la cantidad de datos, que en este caso sería 5. Por lo general, la cantidad de datos en las fórmulas estadísticas se representa con el número n. Ese n representa el total de datos observados o cantidad de datos. Cuando los datos son agrupados o repetitivos, se utiliza la siguiente fórmula, sumatoria de los productos de cada frecuencia absoluta por cada uno de los valores de la variable entre el total de datos. Aquí lo vas a entender mejor, ya en estos dos ejemplos. Mira, te voy a traer dos tablas. Estos ejercicios, estos ejemplos que te voy a dar están de moda en los exámenes de admisión. Alumnos de cuarto grado, prepromoción 2020. Entonces prepárense también para enfrentar su quinto grado de secundaria. Es muy probable de que se vengan novedades en el tipo de enseñanza y en los exámenes también, digamos, de ingreso a programas del Ministerio de Educación o de universidades nacionales en esta coyuntura pues que estamos viviendo. Entonces todas las modalidades posiblemente de ingresos a centros de estudios superiores de repente cambian su forma, ya no de repente sean presenciales, sino de repente sean en forma virtual. Bien, dos tablitas. ¿Cuál es la diferencia entre las dos tablas? La primera tabla, las edades no están en intervalos, en cambio en la segunda tabla sí están en intervalos. Aquí solamente hay 1, 2, 3, 4, 5 categorías. Hay personas que tienen 12, 13, 14, 15 o 16 años. En cambio, en la segunda tabla hay personas que tienen desde 6 hasta 26 años. Es por eso que se han agrupado en intervalos. Bien, además en ambas tablas te están dando las frecuencias absolutas. Entonces es necesario, ya tú sabes que la sumatoria de las frecuencias absolutas te da el total de datos. 2 más 1 más 3 más 4 más 2 es 12 observaciones o 12 datos. Aquí 5 más 2 más 6 más 4 más 3. Ahí te va a dar el total de datos 20. Es necesario obtener la cantidad de datos en ambas tablas porque ya tú sabes que eso te va a servir para dividir, ¿verdad? Listo, entonces para la primera tabla, ¿qué hacer? Muy bien, se utiliza esta fórmula para ambas tablas. Esta fórmula para ambas tablas se utiliza sumatoria de las frecuencias con su propio tipo de dato. Entonces 12 por 2, apúntate ese resultado. 13 por 1, apúntalo. 14 por 3, apúntalo. 15 por 4, apunta. 16 por 2, apunta. Sumas esos productos y lo divides entre 12, que son las observaciones. Entonces 12 por 2 es 24. Bueno, así, sacas el cálculo de cada producto, lo sumas y lo divides entre el total de observaciones, que es 12, y ese promedio te va a arrojar 14,25. Si crees que no es el resultado, déjalo en los comentarios. Listo.
En la siguiente tabla, ¿cuál es la diferencia cuando te piden hallar el promedio en una tabla con datos agrupados, el promedio aritmético? Primero lo que vas a hacer es hallar la marca de clase. Profesor, ¿qué era la marca de clase? No me acuerdo. Creo que lo hablamos la semana pasada porque armamos una tabla de frecuencias, digamos, con datos agrupados. Armamos una tablita, revisa la clase de la semana 18. Las marcas de clase no eran más que los números que se posicionaban en medio, en el centro, digamos, de cada uno de los intervalos. Entonces, por ejemplo, si acá está los extremos de 6 a 10, el que está en medio es 8, ¿no? O en todo caso, hacíamos lo siguiente, ¿no? Límite inferior más límite superior de cada intervalo entre 2. Quiere decir 6 más 10, 16, entre 2, 8. 10 más 14, 24, entre 2, 12. Y así vas para todos. Entonces obtienes, digamos, cada marca de clase. Ahí están. Te doy una clave acá, ¿ya? Detectada la primera marca de clase 6 más 10 entre 2, 8. Y como sabes, observas acá de que los anchos de los intervalos son 4, porque de 6 a 10 hay 4, de 10 a 14 hay 4, de 14 a 18 hay 4, de 18 a 22. El ancho de clase común de cada uno de los intervalos es de 4, porque cada intervalo va de 4 en 4. Entonces, detectada la primera marca de clase que es 8, te vas también acá de 4 en 4. 8 más 4, 12 más 4, 16 más 4, 20 más 4, 24. Sumamente fácil. Hasta vas a jugar con esto, ¿ya? Entonces, no necesariamente tienes que estar sumando los extremos, los límites de los intervalos y dividiéndolo entre 2 de todos porque te vas a demorar. Listo. Entonces, acá lo que vas a necesitar es, y ya luego haces algo similar, parecido, análogo a lo anterior. Vas a multiplicar cada marca de clase por su frecuencia, en todo caso 8 por 5, 12 por 2, 16 por 6, 20 por 4 y 24 por 3. Lo sumas y lo divides entre el total de datos, que es 20. Por acá te apunto esos productos para que no te canses. 8 por 5, 40, 12 por 2, 24, 16 por 6, no, 26. Bueno, todos esos resultados los sumas y lo divides entre el total de datos, que es 20, y esto te va a dar 15,6. Entonces, en esta tabla el promedio es 14,25 y en esta tabla el promedio sale 15,6. Estos problemas están de moda. Este problemita, esta segunda tabla con intervalos, por ejemplo, es un problema típico que lo pone acá la Universidad Pedro Ruiz Gallo en sus exámenes de admisión. Es importante tener en cuenta este tipo de tablitas cuando se pide el promedio aritmético. Hablemos de la moda, o perdón, de la mediana. La mediana es una medida de tendencia central representada por un valor numérico que ocupa el valor central de la muestra, de modo que el 50% son menores o iguales a ella y el otro 50% son mayores o iguales a ella. A ver, te explico acá con un ejemplo en forma rápida. Se presentan dos casos, cuando se tiene un número impar de datos y cuando se tiene un número par de datos. Por ejemplo, el número de faltas de un empleado en los últimos 7 meses fueron 2, 5, 1, 1, 4, 6 y 3. Tengo 7 datos. Ojo, 7 es un número impar. Vamos a ver el primer caso cuando se tiene un número impar de datos. Tengo 7 datos. Lo importante de la mediana, lo que tienes que hacer primero es ordenarlos de menor a mayor. Por lo general, ordenamos los datos. Si se repiten, los colocas 2 veces, 3 veces conforme están. Eso no importa. Por ejemplo, 1 está 2 veces, ¿no? Entonces acá está, en un mes faltó una vez, en el otro mes faltó una vez, en el otro mes faltó 2 veces y así. Listo. Ahora lo que vas a observar es qué dato quedó en el centro. Acá, por ser 7 datos, es fácil que dato quede en medio. Siempre cuando hay un dato, hay un número impar de datos, hay un datito que siempre se queda en el centro y divide al grupo en 2 partes iguales. Aquí es bien observable que es este dato. Es el dato 3, ¿verdad? Porque deja 3 a la derecha y 3 a la izquierda. Entonces es este dato. Pero profesor, y bueno, ya eso lo entiendo y se observa fácil porque es 7, pero si me hubieran dado, por ejemplo, 51 datos, 51 es impar. Si me hubieran dado 137 datos, 137 es impar también. ¿Qué hago para buscar el puesto o la posición de ese dato central? Fácil. Mira, como han sido 7 datos, entonces tú al número 7, por no ser par, le sumas 1. 7 más 1, 8. La mitad, 4. Ese 4 es el ordinal, es la posición, o sea, es el cuarto lugar. Y es cierto, ¿no? Primero, segundo, tercero y cuarto. Allá, profesor, quiere decir que si es 21 datos, yo al 21 le sumo 1 y lo divido entre 2. Claro, 21 más 1, 22, la mitad que es 11. Quiere decir que es el puesto o la posición 11 que está ubicado el dato que te da la mediana. Muy bien, entonces, recordar entonces, ahí está, la mediana en este caso es observable porque son poquitos datos, el dato que queda en el centro es 3, por lo tanto la mediana es 3. Bien, ahora, segundo caso, cuando se tiene un número
par de datos. Acá es cuando se tiene un número impar de datos, por ejemplo, 7 datos, 21 datos, 45 datos, etcétera. Pero ¿qué pasa cuando se tiene un número par de datos? Te explico así rápidamente, sin leer esto. Bueno, lo primero que tienes que hacer es ordenar. Ejemplo, las edades de 8 personas son 14, 7, 8, 10, 10, 11, 13 y 15 años respectivamente. Ahí en la mediana, muy bien. Lo primero que hago es ordenarlos. Ahora, aquí te vas a dar cuenta que no queda un término en medio, sino queda 2, ¿no? Entonces, si observarás bien, ahí mismo, si la vista te favorece, 10 y 11 quedan en el centro, porque a la derecha y a la izquierda de 10 y 11 quedan 3 datos y 3 datos respectivamente. Entonces, pero profesor, listo, es fácil porque son 8 datitos, los puedo ordenar, son poquitos, muy bien, pero tú sabes que tienes que hallar dos puestos, ¿no? Dos puestos. Entonces, ¿cuál sería la mediana? La mediana sería 10 o 11, profesor. Fácil. Para que te quites la duda, la mediana es el número que está posicionado en medio de los dos. En todo caso, sería 10 más 11 entre 2, 10 más 11, 21 entre 2, 10,5. Entonces, ¿por qué? Porque la mediana es un solo valor. Bien. Ahora, quiere decir que acá, a ver, como hubieron 8 datos, ¿cuáles son las posiciones o los puestos de esos datos? Sacas 8 entre 2, 4. Entonces te fijas en el dato cuarto y en el quinto y en el dato que está en la posición 5. ¿No? ¿Por qué? Porque 8 entre 2, te repito, es 4. Entonces, posición 4 y posición 5. O sea, cuarto y quinto lugar. Veamos, primero, segundo, tercero, cuarto, ¿cierto? Y quinto lugar. Muy bien, esos quedan en el centro. Entonces, cuando son dos valores distintos, los sumas y los divides entre dos. Fácil, sumamente fácil. Aquí es fácil observarlo porque son 8, pero ¿qué pasa si hubieran sido, por ejemplo, vamos a ver, 24 datos? Ya los 24 ya no los vas a extender, ¿no? De repente ya en una tablita ya están ordenados 24 datos, tú dices 24 entre 2, 12, entonces tienes que fijarte en la posición 12 y en la posición 13. Tomas esos dos datitos, los sumas y los divides entre 2 y te da la mediana. Muy bien, entonces hacer la división de los datos entre 2, este 4 te indica la primera posición del primero y el quinto sería, la posición sucesiva sería el otro dato. Muy bien, entonces como estos son los dos datos que quedan en el centro, la mediana es un solo valor, los sumas y los divides entre 2. 10 más 11 entre 2, 10 más 11, 21, ¿no? Entre 2, 10,5. Listo, entonces eso se haría cuando es un número par de datos. Ahora, para datos tabulados, que es justamente lo que te piden en el problema, porque en la situación 1 te piden justamente, tanto en la situación 1 como en la situación 2 te han dado datos tabulados en intervalos. Se utiliza una fórmula un poquito fastidiosa, pero no difícil de entender. ¿Cuál es la fórmula para datos agrupados en intervalo? Esta fórmula. ¿Listo? Entonces, esa es la fórmula que vas a utilizar para hallar la mediana en datos agrupados por intervalos. Esa simbolización de repente un poquito compleja, el M que está como subíndice de las variables significa de la clase mediana, ya significa de la clase mediana. LI significa límite inferior, ya hablamos que es límite inferior y límite superior de un intervalo. El W, lo hablamos la clase pasada, es el ancho de clase común de la clase mediana o en todo caso de todos los intervalos. El F minúscula es la frecuencia absoluta y el F mayúscula es la frecuencia absoluta pero acumulada. Bien, pero ¿qué significa, profesor? Esto se entiende, frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana, pero ¿qué significa menos 1? Significa de la anterior, de la que le precedió en todo caso. Mira, listo, no leas esto porque ya te vas a marear, ya vamos de frente a los ejemplos y aquí entiendes mejor la fórmula. Listo, bueno, y en ella tú sabes, en la fórmula es el total de datos, ¿ya? Bien. Muy bien, veamos, dos tablitas distintas. Ojo, esta fórmula solamente la vas a aplicar cuando los datos son tabulados en intervalos. En cualquier otra tabla no, se hace con el análisis que te he dado anteriormente. Bien, entonces, profesor, acá es una tabla, te voy a traer las mismas tablas que hemos utilizado en la media aritmética. Esta tabla no está con intervalos. Esta tabla sí está con intervalos, entonces en esta tabla sí vas a aplicar esta fórmula, pero acá no, acá lo haces con el análisis que lo hemos hecho anteriormente en los ejemplos cuando hemos ordenado los datos, solamente que aquí están en tablitas. Listo, entonces ya tú sabes que acá hay 12 datos y acá hay 20 datos. Observa que en cada uno de los casos hay un número par de observaciones. Listo. Bien, ahora para la primera tabla vamos a ver cómo se
haya la mediana para la primera tablita donde los datos no son agrupados por intervalos. Como en SPAR, tú dices, bueno, en SPAR tienen que haber entonces, ojo que cuando la cantidad de datos era par, te he dicho en una diapositiva anterior de que tienen que haber dos datos centrales. Entonces, esos datos centrales al 1 sería lo siguiente, al total de datos lo divides entre 2. 2 entre 2, profesor, me estoy dando cuenta que es 6. Entonces, coges la posición 6 y la posición 7, el sexto y séptimo lugar. Entonces, 2 entre 2 es 6, eso te sirve para hallar los dos datos centrales, sexto y séptimo dato. Ahora, ¿cómo cuentas acá el sexto y séptimo dato? Puedes ayudarte con la frecuencia acumulada. No he hecho la fila de la frecuencia acumulada, acá sí la he hecho, ¿no? Pero bueno, como es una tablita que de pocas filas, puedes contar así. Mira, se supone que acá están las dos primeras personas, primera, segunda, porque hay dos personas. Acá hay otra persona más, quiere decir que acá está primera, segunda, tercera persona, pero tú quieres la sexta y la séptima. Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, hasta acá está la sexta y le corresponde 14 años. Entonces la séptima está acá y le corresponde 15 años. Muy bien, entonces la sexta es 14 años, la séptima es 15 años como quedan dos datos y medio, ya te he dicho de que es la semisuma de ambos, ¿no? 14 más 15. Entre 2, eso te va a salir 14,5. Entonces la mediana para la primera tabla facilito, es 14,5. Profesor, para la segunda tabla, en la segunda tabla, por ser una agrupación con intervalos, utilizas esta famosa fórmula. Listo, ahora primero vas a hacer lo siguiente, vas a ubicar el dato medio, ¿ya? Vas a ubicar el dato, digamos que está en medio dividiendo entre dos los datos. Y dices 20 entre 2 es 10. Ya, 20 entre 2 es 10. Listo. Ahora, a ese 10, ese dato 10 o décimo dato, esa posición 10 la vas a ubicar y vas a remarcar en tu tabla esa fila que va a ser tu clase mediana justamente, porque este MMM de la fórmula, índice SUKM significa de la clase mediana, entonces es necesario. Bien, ¿dónde está el dato 10? Ojo, ¿dónde está el dato 10? El dato 10, el dato de la posición 10. Bien, ayúdate con la frecuencia absoluta. Acá acumulada, acá no la hice, pero bueno, acá la voy a hacer. Ya tú sabes que la acumulada es sumar su frecuencia absoluta con las anteriores. Acá empiezas con 5, luego acá sería 5 más 2, 7. Esto lo sabes llenar y te lo expliqué en la clase pasada. 5. Empiezas con 5, con el mismo 5 de acá. 5 más 2, 7, más 6, 13, más 4, 17, más 3, 20. Tienes que terminar con el total de datos acá, ¿no? Entonces, acá quiere decir de que hay 7, hasta 14 años hay 7. Acá quiere decir de que hasta 18 años hay 13. Acá quiere decir que hasta 22 años hay 17, ¿no? Y bueno, y todos son 20. Listo, entonces los acumulados es la suma de esa misma frecuencia absoluta con los anteriores. Por ejemplo, otra forma de interpretarlo, ¿cómo sale este 13? Suma 6 con sus anteriores, 6 más 2 más 5, ahí está. ¿Cómo sale este 17? Sumas el 4, su correspondiente frecuencia absoluta, y le sumas los anteriores, 4 más 6 más 2 más 5. Listo. Bueno, entonces, pero profesor, yo quiero la posición 10. ¿Dónde está la posición 10? La posición 10 está pues donde está, digamos, contado ese dato 10. Hasta acá hay 5, hasta acá hay 7, hasta acá hay 13. Quiere decir que acá está el puesto 10. El puesto 10 está aquí. Entonces ya detectaste digamos, la clase mediana, el intervalo donde va a estar la clase mediana, y te sugiero que lo remarques, lo pintes ahí, porque con eso vas a trabajar en tu fórmula. Y ya detectando la clase mediana es sumamente fácil esto. ¿Ya? Entonces el dato de puesto 10 está en el intervalo primero, segundo, tercero. Listo. Pero profesor, ¿qué es el límite inferior? El límite inferior pues es el número que está, digamos, inferior del intervalo. Este es límite inferior y este es límite superior. El límite menor del intervalo. El límite menor es 14. Entonces esto sería 14 más. ¿Qué era W? Era el ancho de clase, ¿no? Pero el ancho de clase de todos los intervalos es 4. Entonces, porque de 14 a 18 hay 4. El ancho común es 4. 4 sobre F. ¿F qué era? Era la frecuencia absoluta pues de esa clase mediana que has marcado. Su frecuencia absoluta, ¿cuánto es? 6. N es el total de datos, que sería 20 entre 2 menos esto. ¿Qué significa? Esta es la frecuencia absoluta pero acumulada, pero cuando te dicen menos 1 de la clase mediana, frecuencia absoluta acumulada de la clase mediana, pero cuando te dicen menos 1 quiere decir de la precedente, o sea, de la anterior. Muy bien, su frecuencia absoluta de esa clase mediana es 13.
acumulada, ¿no? Pero su anterior o su precedente es 7. Listo, se acabó. Y esos valores que te he mencionado los reemplazas 14 más 4 entre 6. Ya sabes por qué 6 acá, porque esta es su frecuencia, esto es su frecuencia absoluta correspondiente que es 6. N es 20 de edad, 20 es, N, perdón, es 20, que es el total de datos entre 2, menos 7, que ya te expliqué que por qué acá es 7, su frecuencia absoluta acumulada anterior, del intervalo anterior, ¿no? Si acá es 13, su anterior fue 7. Listo, 20 entre 2, aquí te va a salir 10 menos 7, 3, 3 por 4 sextos más 14, y eso ya es una operación aritmética, ya estás en cuarto grado de secundaria, prepromoción. Yo creo de que aquí ya saben ya pues operar esta operación combinada. Lo que te sale en el paréntesis es 3 por 4 sextos. A ver, 4, te va a salir 2 todo esto. 2 más 14 te va a salir exactamente 16. Bien, listo. Entonces, ese es. Vamos a hablar de la siguiente medida de tendencia central, que es la famosa moda. Moda es el dato que más se repite en un grupo de datos. Puede ocurrir que tenga una, dos o más modas, o también puede ocurrir de que no tenga moda, ¿no? O sea, ningún dato se repite más que otros. Bien, te lo explico por acá. Eh, Dos casos, cuando son datos no tabulados en intervalos, solamente tendríamos que observar cuál de los datos se repite más. Por ejemplo, las notas de un grupo de estudiantes fueron 10, 12, 3, 12, 13, 10, 8, 10, 13, 10, 16, 13, 10, 10, 18. Observamos bien, el dato que más se repite es 10. Mire, el 10 está 1, 2, 3, 4, 5, 6, ahí te los he marcado, ¿no? 6 veces está el 10, lo que no ocurre con otro número de repente estará 2, 3 veces, pero no está. El que más está, digamos, de moda, digámoslo así, el que más se repite es 10. Bien, entonces ahí está. Entonces decimos que la moda es 10. Es la única. Es la única. Si hubiera otro número que está igual veces repetido, entonces diremos que hay dos modas. No habría otro número que hace de moda. Entonces dijéramos de que el grupo de datos es bimodal porque tendría dos modas. Muy bien, listo. Entonces eso es. Pero sucede también de que puede ser de que te presenten o te pidan determinar la moda en datos tabulados en intervalos. Se calcula con una fórmula un poquito también fastidiosa, así como la mediana, pero no tan difícil de entender. Ya tú sabes que li es límite inferior, w es el ancho de clase. Esto te voy a explicar que es D1 y D2. D1 y D2 son diferencias, ¿ya? Pero ¿qué es? A ver, ojo, apúntala a la fórmula y te explico esto, ¿ya? Esto no lo leas porque te lo voy a explicar acá con el ejemplo. Voy a traer acá otra vez las dos tablitas y te voy a pedir de que determines la moda en estas tablas. Bien, entonces te estoy trayendo el mismo ejemplo que hemos trabajado en media aritmética y en la mediana. Ya tú sabes que acá hay 12 observaciones y acá hay 20 observaciones o 20 datos. Bien, ¿dónde utilizo la fórmula, profesor? Solamente cuando hay intervalos, ¿ya? Entonces aquí vas a utilizar la fórmula. Acá no, aquí no, acá directo, de frente. Tú dices, a ver, ¿cuál es el dato que está de moda? ¿Cuál es el dato que más se repite? En todo caso, es la misma pregunta, decir, entonces, ¿quién tiene la mayor frecuencia? ¿No? Porque acá hay personas que tienen 12 años, 13, 14, 15 y 16 años. Hay 4 personas que tienen 15 años, entonces el 15 es el que más se repite. ¿Por qué? Porque es la mayor, ¿no? Es la mayor frecuencia. En cambio, los demás tienen 2, 1, 3. Entonces, profesor, la clase modal en este caso estaría acá, ¿no? Para la primera tabla, entonces, para la primera tabla es 15 años la moda y es la única, ¿no? Es la única. Bien, ahora, para la segunda tabla, ¿qué hacer para la segunda tabla? Para la segunda tabla primero tienes que hallar la clase modal y ese es el tercer intervalo, porque también vas a observar quién tiene mayor frecuencia, es decir, cuál es el intervalo que está de moda donde se concentra, donde se concentran la mayor frecuencia. Acá hay 5, acá hay 2 personas. En este intervalo hay 6 personas que tienen entre 14 a 18 años. 6 personas. Entonces, como tiene la mayor frecuencia, entonces ahí estaría la moda. Entonces, ese va a ser tu, digamos, intervalo de clase modal. Por acá completa las frecuencias absolutas acumuladas, ¿no? Ya sabes cómo completar las frecuencias absolutas acumuladas, ya te he enseñado. Muy bien, y marcas, pintas de amarillo, pintas de un color por ahí, tu clase modal. Esa va a ser tu clase modal porque esa la vas a utilizar para hallar la moda en la fórmula. La fórmula entonces es esta, la moda es igual al límite inferior de la clase modal más ancho común de la clase modal por la diferencia. Ya, profesor, no me explicó esto qué significaba de 1 y de 2. Listo, te lo explico por acá.
D1 y D2, ¿qué es? D1 es la diferencia de su frecuencia absoluta con su anterior frecuencia absoluta, o sea, no de la acumulada, sino de la simple. Entonces tú dices, su frecuencia absoluta acá de la clase modal es 2, su anterior es, es 6, su anterior es 2, y dices 6 menos 2, 4. ¿Y qué es D2? D2 es la diferencia de su clase absoluta, de su frecuencia absoluta con su posterior frecuencia absoluta. Y tú dices 6 menos 4, 2. Entonces, diferencia 1 sería 6 menos 2, 4. Y 6 menos 4, 2. Listo, y se acabó. Profesor, ¿cuál es el ancho común? Ese es, como todo va de 4 en 4, el ancho del intervalo es 4, porque de 14 a 18 hay 4. ¿Y cuál es el límite inferior? El límite inferior es 14, ¿no? Porque el límite superior es 18. El límite inferior es 14. Similar a la mediana, ¿no? Muy bien, entonces 4 sobre, acá te sale 6, 4 sobre 6 por 4, acá es 4 sextos, por 4 más 14, y eso te va a dar un decimal infinito. Redondeando los dos decimales te va a dar 16,67. Muy bien, no es tan difícil. Ahora sí desarrollamos la primera situación, si no antes siempre hacerte recordar, suscríbete al canal, dale clic también a la campanita. La campana te va a avisar cada vez que nosotros publicamos videos de esta índole, y estamos publicando más videos, van a haber más novedades. Y bueno, y agradecerles por la confianza también, porque este canal poco a poco está creciendo. Estudien bastante, practiquen. Desarrollamos entonces en forma inmediata la primera situación. ¿De qué nos han hablado la primera situación? Segundo paso, resolución de la situación 1 aquí. Listo, entonces dice en la situación 1, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de horas que tienen 20 docentes para dictar clases durante una semana. Listo, entonces bien, están mostrando a 20 docentes. A ver, dice 20 docentes para dictar clases durante una semana. Listo. Se han observado entonces, hay 20 observaciones en donde hay docentes que tienen un dictado de clase entre 10 a 15 horas. Hay 2 docentes que tienen entre 15 a 20 horas. Hay 6 docentes que tienen entre 20 y 25 horas. Y hay 10 docentes que tienen entre 25 a 30 horas de clase. Listo. Entonces, así se interpreta esta tablita. ¿Cuántos docentes han sido entrevistados, observados? 20. A partir de la situación determine e interprete el valor de la media. Jovencitos, el valor de la media ya lo hemos observado, entonces esto lo hacemos en forma rápida. Profesor, ¿qué se hacía primero? En intervalos se determina primero la marca de clase. Acá está la marca de clase, ya te he explicado cómo se halla la marca de clase, lo vas a necesitar. La marca de clase es el punto medio de cada uno de los intervalos. Tú dices 10 más 15, 25. La mitad, 12,5. Ahí está. Listo. Ahora, para no hacer de los dos la semisuma, de los otros la semisuma, perdón, ya te he enseñado cómo van, ¿no? Como los anchos de clase va de 5 en 5, 5, 5, 5, van de 5 en 5, entonces, como ya hallaste la primera, tú dices 12,5 más 5, 17,5 más 5, 22,5 más 5, 27,5. Para que no estés pues sumando y dividiendo entre 2. Ese es un truco facilito de hacer. Listo, el FI acá está, lo traigo otra vez, 2, 2, 6, 10, ahí está. Ahora, si quieres, acá las multiplicaciones, porque lo vas a necesitar en la fórmula. Multiplicas cada marca de clase por su frecuencia y dices 12,5 por 2. Ahí está el resultado, ¿no? Recuerda que el total de datos es 20, 17,5 por 2, ahí está el resultado, 22,5 por 6, ahí está el resultado, y 27,5 por 10 es 275. Ahora, se supone de que tú necesitabas eso porque la fórmula te decía, pues, sumatoria de los productos de cada marca de clase por cada frecuencia, sumas esos productos y lo divides entre el total de 20, entre el total de datos que es 20, ¿no? El total de datos es 20 en esta tabla. Entonces, sumas 25 más 35 más 135 más 275, por ahí verifícalo siempre es bueno, déjame los comentarios si es que hay un error, y esa, digamos, esa media o media aritmética es 23,5. Listo. Entonces, el promedio, ahora, ¿cómo se interpreta esto? Se interpreta de la siguiente manera, ¿no? El promedio media de horas trabajada por los docentes en la institución educativa en una semana es de 23,5, es decir, el tiempo dedicado por cada docente a las clases es diferente. Sin embargo, el promedio nos indica que si los 20 docentes hubieran dedicado el mismo tiempo, cada uno habría hecho 23,5 horas de clase. Entonces, ¿qué significa cuando hayamos nosotros la media o la media aritmética?
decimos de que si todos los docentes no hubieran dictado las mismas horas, todos hubieran hecho 23,5. Por ejemplo, en un grupo de personas que tienen 12, 15, varios años, o sea, distintos años en edad, 12, 20, 24, 17, qué sé yo, vamos a suponer que te arroja un promedio de 15, y hayan sido de repente 20 personas que se hayan entrevistado. Ese promedio 15 significa de que si todas las personas tuvieran la misma edad, todos tuvieran 15 años. Entonces así se interpreta un promedio aritmético. Finalizamos con lo siguiente, reflexionamos. Ahí nos han puesto algo para reflexionar. ¿Cómo explicarías que un profesor destinara clases entre 10 a 15 horas a la semana si el promedio en su institución educativa es 23,5? Ojo, mira, esta reflexión, ¿a qué se refiere? Profesor, no entiendo. Hay profesores que dictan entre 10 a 15 horas y el promedio ha salido 23,5. ¿Cómo es que yo lo justifico eso? ¿Cómo puede ser posible? Hay dos profesores que dictan entre 10 a 15 horas, pero el promedio ha salido 23,5. Eso quiere decir pues de que también hay profesores que dictan más de la media, ¿no? Que es 23,5. Mira, hay 10 profesores que dictan entre 25 y 30 horas. Quiere decir que eso está compensado con los que dictan menos horas, ¿no? Con los que dictan menos horas. Es por eso que es pues la sumatoria de todo dividida entre el total de datos. Entonces sí se puede justificar. Entonces, a pesar de que hay dos profesores que dictan entre 10 a 15 horas, siendo el promedio 23,5, esto se explica porque también hay docentes que dictan entre 25 y 30 horas. Jovencitos, hasta aquí termina la situación número 1. Regresamos en la parte 2 para desarrollar, digamos, la otra situación en la cual nos piden la media, la moda y la mediana. Así que eso lo hacemos en una segunda parte del video que inmediatamente se publica. No olviden suscribirse al canal, dame un pulgar arriba, comparte el video y nos vemos inmediatamente hasta la próxima publicación.